Estimados hermanos en Cristo, amigos y familiares que nos ven vía las redes sociales, los saluda el pastor César Madalengoitia en el nombre poderoso de nuestro Maestro y Señor Jesucristo, deseando que la paz y la misericordia de nuestro Dios Padre sean con cada uno de ustedes. Esta palabra es como una semilla que se entrega o que se entierra en su corazón y pienso dará fruto a 30, a 60 y al 100 por uno conforme a la ley de retribución. El día de hoy, jueves 24 de septiembre del 2020, continuamos con la serie de estudios denominada Grandes Encuentros con Jesús. Recuerde que nuestro principal objetivo es enseñar, edificar e instruir a la iglesia del Señor, la cual somos todos y cada uno de los que en un momento dado hemos creído en Jesucristo, quienes le hemos recibido en nuestro corazón y que vivimos su palabra. El tema de este noveno estudio es Pedro, el apóstol y Jesús. A través de este encuentro muy especial aprenderemos algo importante en cuanto al llamado, al convencimiento de pecado y la real conversión de una persona. Nadie que haya tenido un real y genuino encuentro con el Maestro y Señor Jesucristo vuelve a ser la misma persona. Siempre se va a manifestar un cambio y debe de haber una novedad de vida. Recuerde que todos nosotros debemos también entender y comprender que Jesucristo es aquel Mesías prometido, el cual vino a rescatarnos del poder del pecado. Antes de proseguir con nuestro estudio, hagamos algunas breves pero fundamentales consideraciones. Primero, vamos a dejar muy en claro y significativo desde el punto de vista de la hermenéutica o de interpretación. En ese sentido, cualquier pasaje de las Escrituras tiene una sola interpretación, aunque de la misma se pueden obtener diferentes aplicaciones o enseñanzas al respecto. Segundo, debemos recordar por qué es que afirmamos que Jesucristo es el Maestro y Señor. En Juan 13:13 dijo él: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Tercero, todo real, genuino discípulo de Jesucristo que le ama real y profundamente siempre permanece en su palabra. Juan 15:7 dice así: si permanecéis en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tremenda promesa para usted y para mí. A partir de este momento requiero que usted no pierda nada de lo que en este momento la palabra de Dios tiene de manera especial para usted. Y antes de dar lectura a las Escrituras, tengamos un breve momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta hora. Poderoso Dios, pensamos, sabemos y creemos que tú estás en este preciso momento, en este lugar, y que la palabra que se va a entregar llegará a lo más profundo de cada persona que está allí frente a esta pantalla. Señor, en el nombre de Jesús, creemos, pensamos y actuamos bajo un espíritu de sabiduría y de revelación. Creemos, Padre Celestial, que esta palabra surtirá el efecto para el cual es enviada. Tu palabra dice que nunca vuelve vacía. Tiene un propósito, en este caso muy especial, con la persona que está allí frente a nosotros. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La palabra está en Lucas, el capítulo 5, la pesca milagrosa. Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes.
Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, escuche, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, escuche la actitud de Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, como te lo dice a ti, no tengas temor. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. En nuestro diario andar por el planeta Tierra ha habido encuentros que hemos tenido con diferentes personas que han cambiado para siempre nuestra existencia. Algunos de ellos no lo recordamos. Por ejemplo, el primer encuentro que tuvimos con mamá, siendo unos recién nacidos. Otros encuentros o momentos como el primer día de clases con nuestro profesor o profesora. Aquella entrevista para una beca de estudios o un trabajo importante. De repente un préstamo que usted requería tanto y se encontró con este funcionario. Aquel día cuando nos vimos cara a cara con el joven o la joven que nos hizo palpitar el corazón y que nos acompañará el resto de nuestras vidas. Sin embargo, el hombre no conocerá a plenitud cómo puede ser transformada su vida hasta que tenga un encuentro personal. ¿Con quién? Con nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Hasta ese momento en el cual, escuchando su palabra, le obedezca y pueda dejarlo todo como lo hizo Pedro. Y como acabamos de leer en el Evangelio según el doctor Lucas, capítulo 5, del 1 al 11, allí nos encontramos con un hombre común y corriente, quien tuvo un encuentro transformador con la persona de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Seguidamente estaremos viendo el maravilloso encuentro entre Jesús y Simón, llamado Pedro, quien luego sería el iniciador de la gran obra que hasta el día de hoy se viene llevando a cabo. En el contexto de la presente historia vemos algunos sucesos muy significativos que habían pasado en el naciente ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Después de la tentación en el desierto, donde fue victorioso ante las mentiras de Satanás, Jesús inicia su ministerio en la zona de Galilea. Lucas 4:14. Según notamos, era glorificado por todos los que lo oían. Lucas 4:15. Sin embargo, al moverse a su ciudad natal, después de predicarles y además de hacerles ver su corazón malvado, el cual rechazaría su mensaje, lo tomaron de la sinagoga con la intención de matarle. Pero por una maniobra de Jesús no pudieron cumplir su deseo. Asimismo, notamos que Jesús comienza a tener una serie de encuentros personales que cambiarían la vida de todas aquellas personas que un día estuvieron frente a él. Seguidamente leemos que Jesús sanaba a multitudes y liberaba a muchos demonios. Pero también podemos ver que Jesús reconoce, al ver que muchos le buscaban para que le sanare, que su misión principal era el de predicar el reino del Evangelio de
Jesucristo. Entonces, él se daba a esa tarea, denotando en su actitud una vida de obediencia. ¿A quién? A su Padre. Porque realmente ese era su propósito. Sin duda que el inicio del ministerio de Jesús marchaba a un paso inimaginable. Entonces, veamos rápidamente en la vida de nuestro conocido Pedro, ¿qué fue lo que realmente pasó? 3 eventos muy importantes. Primero, veamos el llamado de Pedro. Pedro tuvo un llamado. Pedro recibió una invitación muy especial, como de pronto tú la puedes recibir en este momento. El Evangelio de Mateo 4, 18 al 20 dice de esta manera. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Eso fue aparentemente bastante fácil, o al menos así parece. Dice, dejando al instante las redes, le siguieron. A los que Dios, nuestro Padre Celestial, en su omnisciencia, escuche bien, Él ha escogido salvar, están dispuestos a dar el primer paso, como lo hizo Pedro. Recuerdo como que si fuera hoy, cuando mi amigo y hermano en Cristo, Efraín García Pucurimay, me visitaba constantemente diciéndome, hermano César, Jesús te ama, te esperamos en la iglesia. Realmente no pasaría más de un año hasta que un día domingo, el 12 de junio del año 1983, me alisté sin saber a dónde iba. Sin darme cuenta, estaba ingresando a aquella iglesia que fue mi cuna mater. Solo puedo decir que Dios me llamó con un llamamiento eficaz, ya que me ofrecí voluntariamente en el día de su poder. Cuando nuestro Dios Padre me atrajo a sí mismo, ya no necesité que nada ni nadie me trajera de regreso a la iglesia. Así fue también con Pedro, aunque él no era salvo todavía. Todavía estaba perdido posiblemente, como cualquier persona que recién inicia una vida cristiana. Pero acá podemos notar que dice, ¿no? Pedro al instante dejó sus redes y siguió a Jesús. La verdad es que todavía no era salvo. ¿Te has preguntado por qué algunas personas que traemos a la iglesia entran rápido, pero pasa o demora? Hay un proceso. Recuerda, hay un proceso. Y es que la palabra de Dios dice de esta manera en Mateo 20:16 y Mateo 22:14. Dice así, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Dios llama a muchos. Él te está llamando quizá en este preciso momento. Y aunque no lo entiendas todo, pero sé por una larga experiencia que si eres uno de los elegidos de Dios, Él te traerá de nuevo. Él te tendrá aquí a sus pies hasta que seas realmente convertido. Si no eres uno de los elegidos de Dios, tarde o temprano vas a dejar la comunidad o la iglesia en la cual estás. ¿Por qué? Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y yo deseo que tú seas ese escogido de Dios. Punto número 2. El convencimiento de Pedro. Cabe señalar que por un tiempo o un espacio de 3 años en el que Pedro siguió a Jesús, Pedro tuvo muchas experiencias durante esos 3 años, pero la única cosa que realmente tuvo un impacto en la vida fue su confesión de quién era Jesús. Mire cómo dice. Pedro dijo así, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le respondió así, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 16 y 17. Esto se puede llamar iluminación.
puede suceder antes de la conversión, durante la conversión y después de la conversión. En el caso de Pedro, Dios le iluminó la verdad de quién Jesús era antes de que Pedro fuera convertido. Eso fue lo que me pasó a mí también. Muchas veces así no sucede. Uno es llamado por Dios en la persona de Jesucristo, pero pasa un proceso de tiempo, a veces corto o mediano, para realmente tomar convicción de lo que es el seguirle a Jesús. Veamos en Lucas 18:31. Y veremos claramente que Pedro y sus otros discípulos aún no eran salvos. Dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. Escuche, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que él les decía. Esta era la tercera vez que Jesús explicaba el evangelio a Pedro y a los otros discípulos. Él sería azotado y condenado a muerte, y al tercer día resucitaría de entre los muertos. Este es el evangelio, el mensaje básico y principal de salvación en la persona de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Si todavía no eres salvo, ¿no es tu caso similar al de Pedro? Fuiste llamado por Dios Padre en la persona de Jesucristo. Estás igual que Pedro. Estaba él simple y llanamente con un llamado. Todavía no era convencido de pecado. Y después que le hayan azotado, dice, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Pero atento ahora a lo que sigue acá. Veamos Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto o convertido, atento allí, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Se dice y se afirma que aquí se nos muestra que Pedro no era convertido la noche antes de que Jesús fuera crucificado. Y es muy interesante la nota que el doctor Bushmuel nos ilustra. Y él dice que la palabra griega epistrefo debe ser traducida como convertido. De manera que la versión King James en inglés está correcta y algunas traducciones modernas son un tanto confusas. En Lucas 22, 32 dice así. Dice, Jesús evidentemente viendo o mirando el futuro en la conversión de Pedro como algo que todavía estaba en el futuro, repito, aunque Pedro está convencido de que no necesitaba ser convertido, y esto lo decimos porque él dijo así, Señor, dispuesto estoy a ir no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Jesús respondió de esta manera, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro piensa que puede pararse contra el diablo y vivir para Jesús sin ser convertido. ¿Y qué sucedió? Ellos, los gentiles, los judíos, arrestaron a Jesús y lo arrastraron hasta la casa del sumo sacerdote.
La palabra dice así, Lucas 22:54, hablando de Pedro. Y Pedro le seguía de lejos. Pedro se sentó entre la gente afuera. Una joven le dijo, también este estaba con Jesús. Pedro dijo, no lo conozco. Después de un rato, un hombre dijo que Pedro era uno de los seguidores de Jesús. Pedro dijo, hombre, no lo soy. Después de una hora más o menos, una tercera persona señaló a Pedro y él dijo, no sé lo que dices. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Ahora, por fin, luego del llamado que había tenido, por fin él era convencido de su vida de pecado. Y es que no hay ninguna esperanza de tener una conversión verdadera, sino hasta que tengamos una experiencia de convicción de pecado, como Pedro la tuvo. Punto número 3. La conversión de Pedro. Estamos tratando 3 principios fundamentales en la vida y el encuentro que tuvo Pedro con Jesús. Primero, hemos hablado de su llamado. Segundo, hemos hablado de su convencimiento de pecado. Y ahora veamos en Lucas 22:61, la escritura dice así. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, escucha esto, salió fuera, lloró amargamente. Aunque parecen unos versículos insignificantes. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? La escritura aquí nos muestra realmente la conversión de Pedro. Dice, Jesús se vuelve y mira a Pedro. Y allí, esa mirada tan penetrante de Jesús hacia Pedro, lo logra convencer de su culpa y pecado. Nos preguntamos a veces, ¿por qué nos suceden algunas cosas en la vida cuando recién nos acercamos a nuestro Dios Padre? Lo que pasa es que el tropiezo o las pruebas y la convicción de nuestra vida de pecado es importantísimo antes de una real y genuina conversión. Y es que hasta que no seas llevado fuera y llores amargamente por tu vida de pecado, realmente hay poca esperanza de conversión y vida eterna en ti. Tú necesitas sentirte como se sintió Pedro. La palabra de salvación, el evangelio, las buenas noticias no significarán nada para ti si es que tú no tienes una real convicción de pecado. Aunque seas llamado, mira lo que dijo la palabra, muchos son llamados, pocos los elegidos. Finalmente, aquel encuentro maravilloso con Jesús cambió por completo la vida de Simón. Su nombre sería ahora Pedro, que significa roca. Sería uno de los discípulos y uno de los apóstoles más cercanos de Jesús. Tendría el hermoso privilegio de nutrirse directamente de la sabiduría de los siglos de la persona en nuestro Señor Jesucristo. Tendría él una gran oportunidad de ser el gran proclamador de la palabra de Dios y que a través de él, en aquel día de Pentecostés, miles de almas vinieran a la salvación en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Resumiendo, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Primeramente, fue llamado por nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Segundo, fue convencido de su pecado. Cuando él vio la pesca milagrosa, él se quedó asombrado. Y tercero, fue realmente convertido. ¿Quieres tú ser transformado por el maravilloso Creador? Entonces tú necesitamos escuchar con detenimiento su palabra, ser obediente a ella y dejar lo que sea necesario cuando Dios te llame. Estas 3 cosas harán posible que tú
realmente acceses a la salvación en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta hora por este mensaje tan especial, Señor. Y en este momento, tú que estás allí, puedes hacer una oración muy sencilla y decirle: Padre celestial, amado Dios, reconozco mi vida de pecado y deseo recibir salvación en Jesucristo. Acepto que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado y recibo en mi corazón a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta pequeña, breve, pero poderosa oración, estoy seguro que te pasaste a la familia de Dios. Pero también quiero orar por esa persona que tiene de repente algún problema de salud, algún problema financiero. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego, Padre Celestial, que tú puedas extender tu brazo de salvación y de sanidad para aquella persona que puede estar en su lecho de dolor, sanarle y así sacarle de esa situación difícil que está viviendo y pasando. Señor, muchas gracias te damos en la persona de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Amén y amén. Éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.